Pero no había señales de Phoebe o Tiggy en casa del suegro de Frank. Corrió de regreso a casa. Pero para entonces, la noticia estaba en todos los periódicos. Una mujer había sido encontrada muerta en Crossfield Road, a solo 1 milla de su casa. La hermana de Frank, Clara, y una vecina solidaria ya se dirigían a la morgue de Hampstead. Y eran poco después de las 11 de la mañana cuando llegaron ahí. Morgue de Hampstead. Al principio, Clara y la vecina no reconocieron a la mujer en la mesa. Pero el inspector Bannister, el detective principal, sabía lo diferentes que se veían las personas al morir, especialmente aquellos que habían sufrido. Instó a las mujeres a echar un segundo vistazo. Hasta ese momento, el inspector Bannister había prestado poca atención a la joven que había acompañado a Clara. Una amiga de la familia, había pensado. Alguien que estaba ahí para apoyarla. Ahora, esta vecina perdió todo el control. Arañó el brazo de Clara, rogándole que cambiara de opinión, que dijera que estaba equivocada, que no era Phoebe, que se había equivocado. Y esta vez Clara lo supo. La mujer que yacía delante de ella era su cuñada, era Phoebe Hogg. Su comportamiento iba más allá de lo que podría haber esperado de una mujer molesta al ver un cadáver en ese estado. Se puso cada vez más agitada. No la mires, no la mires, no la toques. Y ella seguía tratando de apartarla. Y Clara seguía diciendo, no me jales, déjame en paz, detente. Y ella dijo, no, no es ella, no es ella, aléjate, aléjate. Y por supuesto, despertando todo tipo de sospechas por parte de la policía en cuanto a su comportamiento. Creo que hubiera sido creíble si ella hubiera dicho, no puedo quedarme aquí más tiempo, no puedo mirar. Pero la casi histeria que parece haber desplegado, no por el estado del cuerpo, sino por aléjate, aléjate. Eso parece, desde el principio, haber despertado sospechas policiales sobre el asesinato. La joven vecina era la señora Mary Percy. En solo unas pocas semanas, su nombre sería conocido en todo el país y su imagen de cera estaría en la cámara de los horrores de Madame Tussauds. La tragedia de Hampstead. Antes de ser una asesina convicta, la señora Percy fue Mary Eleanor Wheeler. Nació en 1866. El hogar de su infancia fue feliz. Mary era una niña amable, aunque sensible. Pero también estaba plagada de una enfermedad no diagnosticada ni tratada. Tenía dolores de cabeza, se desmayaba y tenía ataques violentos.
Bueno, hay una historia de cuando tenía 2 años. Se tiró de cabeza y sufrió bastante. Como resultado de esta caída, ella se quejaba regularmente de dolores de cabeza y algunos de los síntomas que presentaba son los de la epilepsia. Los síntomas que se decía que presentaba Mary en realidad suenan más como migrañas o depresión, no necesariamente epilepsia. Entonces, no es 100% seguro que ella la padeciera, pero ciertamente su familia creía que sí. La epilepsia se consideraba una forma de estigma social. Si estuvieras en las clases de dinero, entonces la epilepsia se podría describir y tratarse como una desgracia. Si pertenecías a las clases trabajadoras, la epilepsia era estigmatizada como una forma de criminalidad. El trato implicó castigos crueles, camisas de fuerza, palizas, posiblemente terapia electroconvulsiva. Tener un miembro de la familia que fue etiquetado insano o loco era algo que afectaba la reputación, la respetabilidad de toda la familia, y era muy estigmatizado. Mary Eleanor Piercy. Cuando Mary tenía 16 años, su padre murió en un accidente de trabajo. Su muerte destrozó a la familia. Al cabo de un año, Mary había intentado suicidarse. Luego se mudó de la casa familiar en el este de Londres y durante 5 años no se supo nada de ella. Su familia creía que estaba muerta. De hecho, todavía estaba en Londres. Vivía con un apuesto carpintero llamado John Percy y se hacía pasar por su esposa. Estuvieran casados o no, la relación era inestable. John Percy. Mary Eleanor Percy. Tenía 18 años, creemos. Eso parece haber sido cuando comenzó la relación. Vivían juntos y ella tomó su nombre y se presentó como la señora Piercy, pero en realidad solo vivían en pecado, lo cual no era lo más inusual en la sociedad victoriana, pero no era algo que la sociedad educada hiciera. John Percy. Después de 3 años, John Percy había tenido suficiente. Todavía se preocupaba por Mary. Él la consideraba amable y gentil, pero Mary también era mentirosa y fantasiosa. Y había comenzado a salir con otros hombres. Uno de ellos era un joven llamado Frank Hogg. Dos calle Priory. Frank Hogg era un mujeriego. Se consideraba una especie de asesino de damas. Era muy vanidoso y pensaba que cualquier mujer que lo viera automáticamente lo amaría. Creo que tenemos que aceptar que debe haber tenido cierto grado de encanto. Debe haber tenido una manera agradable. Es muy mundano. El comienzo de su aventura con Frank Hogg. El padre de Frank tenía una tienda de comestibles y cuando murió su madre, María, se hizo cargo. Frank trabajaba para ella como asistente y Mary era una de sus clientes. Entonces habría ido a la tienda de comestibles, charlado con Frank y una amistad y luego una relación comenzó de esa manera. Sospecho que lo más probable es que ella, por supuesto, tuviera la ventaja de poder invitar a los caballeros a regresar a su alojamiento en la calle Priory, porque vivía ahí sola. Frank tenía una llave de las habitaciones de Mary Percy. Él puede entrar cuando quiera. Y los vecinos de las habitaciones de arriba siempre lo conocieron como el señor Percy. Entonces hubo una aventura. El problema con el desarrollo de una aventura era su futura esposa, Phoebe. La aventura de Frank con Mary no puso fin a su matrimonio, pero tampoco su matrimonio puso fin a la aventura. Y Mary estaba decidida a formar parte de la familia. Invitó a Frank, Phoebe y el recién nacido Tiggy a unirse a ella en la Navidad de 1889. Y cuando Phoebe enfermó repentinamente, unas semanas más tarde, Mary vio su oportunidad. Cuando Phoebe no se recuperó de la debilidad posterior al embarazo, se enfermó en enero
con probablemente los efectos del absceso uterino, que luego se descubre durante la autopsia. Los relatos varían sobre lo enferma que estuvo, cuánto tiempo estuvo enferma, pero ciertamente llamaron a Mary para que fuera a cuidarla. Es probable que haya ido a ayudar como amiga de la familia. En ese momento, la madre de Frank no gozaba de buena salud. Entonces, tenían a Phoebe enferma en un dormitorio y a Mary que prácticamente se ha mudado. Frank estaba en casa, así que de nuevo es una especie de enfermería bastante egocéntrica. Mary estaba ahí principalmente porque Frank estaba ahí y era una oportunidad de verlo. La recuperación de Phoebe fue lenta. Demasiado lenta, pensaron algunos de su familia, que temían que los Hawks la estuvieran maltratando. Fue solo cuando Phoebe fue a quedarse con ellos que tuvo progresos. Pero ella era una mujer casada, no podía alejarse de su marido para siempre. Regresó a su difícil vida en la calle Príncipe de Gales. Phoebe no era una mujer feliz. Todavía débil por su enfermedad, encontró agotador cuidar a su bebé, especialmente con un grupo de suegros observándola todo el tiempo. Le rogó a Frank que los dejara mudarse a un lugar nuevo, un lugar donde pudieran comenzar de nuevo, solo ellos tres. Él se negó. Cuando se casaron, se mudaron con la madre de Frank y su hermana Clara. Todo es un ambiente muy concurrido, y con el bebé también. Los roces entre las familias eran inevitables. Su hermana parece haber sabido todo el tiempo lo que estaba pasando. Supervisó la vida de Frank muy de cerca y también parece haber sido amiga de Mary. Así que eso habría causado una incomodidad. Sabemos que hubo peleas frecuentes. Y es muy probable que la familia Hogg se pusiera del lado de Frank en lugar de cualquier otra cosa. Como resultado, Frank les prohibió ver a Phoebe, los expulsó de su casa. Entonces, había una especie de cisma ahí que él no le permite ver a su familia. Y eso debe haber sido una fuente de estrés para ella y una fuente de tensión entre los dos. No sabemos cuánto sabía Phoebe sobre la aventura de Frank, pero debe haber sospechado algo. Dejó de responder a las invitaciones de Mary, y cuando se cruzó con Mary en la calle, la ignoró. Si pensamos en los confines de estas familias, el hecho de que Mary fuera y viniera del apartamento, el hecho de que estaba ahí cuando Phoebe estaba enferma, pero no parecía estar ahí por Phoebe, sino por Frank, Phoebe no lo habría ignorado. Ella debe haber estado al tanto de las intenciones de Mary hacia su esposo. Mary deseaba desesperadamente a Frank para ella. Mary Percy estaba un poco más feliz. Un viaje fuera de Londres, con Frank en octubre de 1890, fue una oportunidad para ellos de posar brevemente como marido y mujer. Durante unas horas, Mary pudo satisfacer sus fantasías, pero no podían durar. Frank tuvo que volver con su mujer y su hijo, y Mary a sus habitaciones vacías. El viaje solo reforzó para Mary todo lo que le faltaba y todo lo que tenía Phoebe Hogg. 2 semanas después, Mary escribió una carta, llamó a un niño y le pagó 1 centavo para que la llevara a la calle Príncipe de Gales. No sabemos lo que decía la carta, pero lo que Mary escribió fue suficiente para atraer a Phoebe y al bebé Tiggy a su puerta. Impactante asesinato de una mujer en Hampstead. El asesinato de Hampstead, la identificación de la mujer fallecida. La investigación del asesinato avanzaba rápidamente. Habían pasado menos de 24 horas desde el descubrimiento del cuerpo de la mujer en Crossfield Road. Pero el inspector Bannister de la Policía Metropolitana ya había identificado a la víctima y a un sospechoso. Nada podría ser más errático que el comportamiento de la señora Percy después del asesinato de Phoebe Hogg. En cierto modo, plantó las semillas de la duda de la policía sobre Mary, porque ella insistió mucho y trató de ser tan persuasiva con Clara sobre el cuerpo, sobre que no era el de Phoebe.
intentando que se alejara del cuerpo, que Clara le preguntaba ¿por qué? ¿Por qué estás tan interesada en que se identifique como otra persona? Lo que hacen es pedir, visitar el hospedaje de Mary. Ella parece haber estado dispuesta a mostrarle sus habitaciones muy alegremente. Ahí es cuando las cosas empiezan a ir seriamente mal para Mary. En la sala y alcoba, todo parecía en orden. La cocina era otra historia. Una ventana se había hecho añicos, y recientemente también, porque los vidrios rotos aún estaban en el suelo afuera. Y había sangre. Se salpicó en el techo, y en las paredes, en las ventanas y el suelo. Estaba en todas partes. Esta no era la cocina de Mary. Esta era la cocina de todo el establecimiento. Era una cocina compartida. Entonces, no había una razón automática por la que ella podría haberlos esperado para pedir ver la cocina. Lo que hicieron entonces fue examinar el equipo de cocina de Mary y encuentran, además de cualquier otra cosa, el atizador de cocina. El atizador está cubierto de sangre y cabello enredado, y cuando se le pidió que lo explicara, dijo, maté ratones, y seguía repitiendo esto. El comportamiento de Mary se había vuelto claramente sospechoso. Entró a su sala y comenzó a tocar el piano y a cantar fragmentos de baladas populares de la época. Eso fue lo que empezó a convencer al inspector Bannister de que esto era, de hecho, la escena de un crimen. Fue más que suficiente para el inspector Bannister. Arrestó a Mary bajo sospecha de asesinato. Fue transportada a la estación de policía de Kentish Town para ser interrogada. Estaba seguro de que Phoebe había encontrado la muerte en esa cocina. Estaba seguro de que Mary estaba involucrada. Pero, ¿actuó sola? ¿Y qué le había pasado a la bebé Tiggy? La respuesta a una de esas preguntas vendría muy pronto. El domingo por la mañana temprano, un vendedor ambulante caminaba por Finchley Road, en el norte de Londres, y fue allí, escondido detrás de un seto y debajo de una mata de ortigas, donde encontró el cuerpo de Tiggy Hogg, de 18 meses. Aunque estaba muerta, no había estado sujeta al mismo nivel de violencia que su madre. Probablemente la habían asfixiado, pero también había cierta sospecha de que simplemente podría haber muerto por exposición al frío. Ella era bastante joven y era una noche fría. Si fue asfixiada en ese momento o no, no lo sabemos. Pero ciertamente no había marcas de violencia en el cuerpo cuando fue encontrado. Mientras se examinaban los cuerpos de la madre y la niña, la policía reunió el resto de las pruebas. Estaban seguros de que se había producido violencia en la casa de Mary, en la calle Priory. Allí se encontró sangre en docenas de prendas de vestir y muebles, y claramente se habían hecho intentos de limpiar algunos de ellos. La policía también estableció que la carriola encontrada tirada a 2 millas del cuerpo de Phoebe había pertenecido a la víctima. Sus experimentos demostraron que era lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un adulto. El tipo de carreola que se usó, la carreola Moisés para bebé, es muy grande. Quiero decir que no eran las carreolas modernas relativamente pequeñas.
Una carreola es como una canasta grande con una capota en un extremo, y fue vista en la calle por 2 o 3 personas que la conocían. Y una persona vio el peso de la carreola de bebé. Pensó que alguien se mudaba de casa, porque tiene muchas cosas puestas en el Moisés. Muchos hogares trabajadores que tenían carreolas de este tipo las usaban para una gran variedad de propósitos, además de carreolas de bebé. La policía pronto también se enteró del romance entre Mary y el esposo de la víctima, Frank Hogg. Encontraron cartas entre ellos, guardadas en una caja debajo de la cama de Mary, y se descubrió una llave de su puerta en los bolsillos de Frank. La evidencia contra Mary Percy fue totalmente abrumadora. El arma homicida, las habitaciones manchadas de sangre, todo esto apuntaba a su culpabilidad. No hay ninguna señal que sugiera que Phoebe Hogg podría haber sido asesinada en cualquier lugar que no sea la cocina de Mary Percy. Es por eso que la evidencia en realidad tiene tanto peso, porque nunca se ofrece una alternativa creíble. Hay todos estos fragmentos de evidencia que apuntan hacia Mary, pero lo más importante, a la sociedad victoriana, una vez que se descubrió que había tenido una aventura con un hombre casado, creo que la opinión pública estaba en contra de ella. Era culpable a los ojos de la gente. A pesar de todo, Mary Percy insistió en su inocencia. No ofreció una explicación convincente de las pruebas en su contra, pero tampoco incriminó a nadie más. Los investigadores especularon sobre la participación de su amante, el esposo de Phoebe, Frank, pero no pudieron encontrar evidencia que respaldara sus sospechas. Sin evidencia que sugiera la participación de Frank Hogg o cualquier otra persona en el crimen, Mary Percy enfrentaría los cargos sola. Necesitaría dinero para su defensa y no tenía nada propio. Afortunadamente para Mary, había quienes estaban demasiado dispuestos a ayudar. Lo que su madre tuvo que hacer fue vender los objetos de las 2 habitaciones alquiladas de su hija en Priory Road para obtener dinero para pagar la defensa. Ahora bien, en sí mismos, esos objetos no habrían recaudado una gran cantidad de dinero. Y luego aparece Madame Tussauds y regatea para comprar. Y regatea para comprar a precios inflados. Era bastante normal que Tussauds comprara exhibiciones relacionadas con casos de asesinatos famosos. Cuando podían, compraban ellos mismos la ropa del asesino. Esto sucedió hasta tiempos bastante modernos. Madame Tussauds, ante la oportunidad de comprar cosas al mayoreo, que en realidad son propiedad de Percy, ahora puede crear, como lo hace, un escenario lleno de artículos que puede anunciar como pertenecientes genuinamente a Mary Percy. Incluso cuando su juicio comenzó, el 1 de diciembre de 1890, se estaban haciendo planes para agregar a Mary Percy al monstruoso elenco de la Cámara de los Horrores. Old Bailey. El juicio de Mary Percy comenzó el 1 de diciembre de 1890. Fue acusada del asesinato deliberado de Phoebe Hogg y de la bebé de 18 meses, Tiggy Hogg. El caso ya era sensación en la prensa. El lúgubre juzgado número 1 de Old Bailey estaba abarrotado cuando sacaron a la prisionera de las celdas. Últimos telegramas. Los asesinatos de Hempstead.
juicio de la señora Percy, la historia del crimen. El caso llamó la atención del público debido a los supuestos vínculos con los asesinatos de Jack el Destripador. La sugerencia fue en ese momento, y ha sido desde entonces, que el brutal asesinato de Phoebe Hogg mostró similitudes con el asesinato de las víctimas de Jack el Destripador. El degüello y el abandono del cuerpo. Todo esto es una tontería, pero no hay pruebas que vinculen los dos casos. En ese momento, se temía que el asesino Jack el Destripador se hubiera mudado del este de Londres a Hampstead, a Abbey Road. Capta la imaginación del público porque es un rompecabezas. Mary no se ajustaba a la imagen que los victorianos pensaban que debía tener un asesino. Tienes esa contradicción entre los crímenes de los que ha sido acusada y el hecho de que es una gran lectora de novelas románticas. Ella tiene un verdadero sentido del romance. Ella escribió muchas cartas de amor a Frank que fueron leídas en la corte. Por un lado, ella es una mujer que toca el piano, canta canciones populares de amor, y por otro lado, se espera que creas que puede tomar un atizador de cocina y matar a su rival, y luego, en algún lugar, encuentra la fuerza, no solo para cortarle la garganta, sino también para transportar los cuerpos de sus víctimas en una carriola, y empujar algo así es un trabajo duro. Los victorianos no podían entender esto del todo. ¿Por qué esto se debe a la pasión o es solo que ella es una persona psicótica? Entonces hay todos estos aspectos de su personalidad que realmente interesan a la gente. Mary se declaró inocente, pero había dejado poco para trabajar en su defensa. En todas las semanas, desde su arresto, a lo largo de la investigación y el proceso de internamiento, se había negado a explicar lo que realmente había sucedido y había rechazado el consejo de buscar el cargo menor de homicidio involuntario. Mary Percy fue acusada de asesinato, pero eso podría haberse reducido a un cargo de homicidio involuntario, lo que habría significado que habría escapado de la horca, pero habría estado confinada durante un largo periodo en una prisión. Se creía en ese momento que los ataques de locura podrían haberla dotado por un tiempo con una fuerza antinatural, una fuerza que no tuviese en ningún otro momento. Entonces habría explicado su habilidad para haber golpeado a su rival en la cabeza con un atizador. Le cortó la garganta, metió el cuerpo en la carriola y se deshizo de eso. Lo que habrá significado es que no hubo intención, porque no hubo una sana intención. Su abogado defensor estaba preguntando si hay algo que sepa que podamos usar para evitar la ejecución. De ser así, dígalo, pero no había nada, según ella. En lo que respecta al equipo de defensa de Mary, era el camino a seguir. Pero desde el principio, esto está completamente bloqueado por Mary. No se les permite ir por esa ruta. Ella no lo aceptará. Y surge la pregunta, ¿por qué? La tragedia de Hampstead. Ella no quería que la gente pensara que había cometido crímenes bajo locura temporal o como resultado de su epilepsia. Es eso, o ella realmente creía que iba a ser declarada inocente y por lo tanto no necesitaba seguir la ruta del homicidio involuntario, lo que sugiere bastante confianza y falta de comprensión de la evidencia en su contra. El joven abogado de Mary, Arthur Houghton, hizo todo lo posible, pero no llamó a ningún testigo y no pudo ofrecer una explicación alternativa de los crímenes. Todo lo que pudo hacer fue recordar a los miembros del jurado que la evidencia aparentemente abrumadora era circunstancial.
y que con la pena de muerte pendiendo sobre Mary, la más mínima duda en sus mentes debería pesar más. ¿Era esta joven tan amable y gentil, según todos los que la conocían, capaz de tal violencia? ¿Qué motivo tenía ella para los asesinatos y qué podía ganar? Fue una estrategia pobre y que fracasó. El tercer día del juicio, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Mary Percy fue sentenciada a muerte. No creo que hubiera ninguna duda de que se hubiera llegado a un veredicto de culpabilidad. La prensa estaba avivando la historia. Es interesante que el jurado tarde casi una hora en llegar a su veredicto. Ahora, los casos en ese momento, que estaban claramente abiertos y cerrados, los jurados podían entrar y salir de sus deliberaciones en 10 minutos. Pero en este caso fueron 52 minutos. Creo que había algunas dudas sobre su culpabilidad simplemente porque el público y el tribunal no podían entender que Frank no estaba involucrado. Creo que siempre ha habido una tendencia a pensar que si las mujeres han cometido un delito, un hombre debe haberlas provocado o un hombre debe haber asumido el papel principal. Apenas una semana después de que el juez se pusiera su gorra negra, se abrió una nueva atracción en Madame Tussauds. Mary Percy aún no había muerto, pero las multitudes ya pasaban frente a su figura de cera en la Cámara de los Horrores. Estaba de pie en una réplica exacta de su cocina, salpicada de sangre, con su propia mesa a su lado, su propia chimenea, su propia ropa y la carriola de Phoebe Hogg esperando cerca. El dinero de Madame Tussauds había ayudado a pagar la defensa de Mary y todavía no habían perdido la esperanza. A medida que transcurrían los días hasta su ejecución, los abogados recopilaban nuevas pruebas sobre la salud mental de Mary, sobre su largo historial de ataques y comportamiento errático. Tenían la intención de solicitar al Ministerio del Interior un indulto. Los asesinatos, insistieron, se cometieron en un momento de locura temporal. Su abogado, el señor Frick Palmer, no pensó que habría simpatía pública por ella como para justificar una petición. No pensó que obtendría suficientes firmas porque la gente quería verla ejecutada. Sin embargo, hizo un par de esfuerzos para que se elevara una petición. Creo que era una mujer inteligente. Ciertamente leyó los periódicos. Ella sabía que la violencia involucrada significaba que un indulto era poco probable, a menos que fuera declarada loca, al menos temporalmente, y que ella misma había rechazado, había bloqueado esa defensa, y es poco probable que tenga mucha credibilidad posteriormente. Examinó si ella había cometido los crímenes mientras sufría un ataque epiléptico y no recordaba nada después. También investigó si realmente se trataba de un asesinato premeditado o si en realidad acababa de despertarse con esta pasión temporal. Y una de las cosas más extrañas que se mencionaron fue si realmente había matado a Tiggy o si ella había mostrado cariño por él. El niño habría muerto accidentalmente en el frío. Entonces se hicieron intentos y hubo una presentación al ministro del Interior, pero fracasó. Mary Percy iría a la horca. En sus últimos días, su anciana madre la visitó una y otra vez. Le rogó a Mary que le revelara todo lo que sabía. Si era inocente, como todavía insistía Mary, ¿qué había sucedido realmente? Creo que realmente no sabía lo que había sucedido la noche en que mató a Phoebe Hogg. Sospecho que ella realmente cerró su mente a eso. Me parece que ella misma inventó lo que decía haber sucedido, porque eso en sí mismo le dio consuelo. Estaba acostumbrada a vivir ficciones y a creer en ellas en su propia vida.
La única persona que Mary quería ver era Frank Hogg. Finalmente, se concertó una visita para la tarde del 22 de diciembre, pocas horas antes de su ejecución. Frank nunca apareció. Lo que ella no sabía, por supuesto, es que la familia de Frank había ocultado la noticia de que ella le pidió verlo. Para la familia Hogg, todo debe haber sido una completa pesadilla. El papel ilustrado, Penny. La prensa destroza absolutamente su reputación y, por implicación, la de su familia. Y cuando finalmente se dio cuenta de que él nunca vendría a verla, ella simplemente se derrumbó y se echó a llorar. Al día siguiente, en una fría mañana de diciembre, ahorcaron a Mary Percy. Cualquiera que sean los secretos que ella tenía, se los llevó con ella. Pero ella tenía un último mensaje para el mundo. En Nochebuena, apareció un curioso anuncio en los periódicos españoles. Fue colocado por el abogado de Mary Percy a pedido de ella. Se dirigía a alguien identificado únicamente por las iniciales MESP. Decía, no he traicionado. ¿Qué significaba? Todavía no lo sabemos. ¿Era MSP un amante desconocido? ¿Un cómplice identificado? ¿O era el anuncio de una última fantasía de una mente enferma? Mientras la multitud contemplaba su obra de cera en la Cámara de los Horrores, Mary Percy le devolvió la mirada. En la muerte de cera, como en la vida, no ofreció respuestas.